¿Y si te dijera que podrías pasar todo un día sin permitir que nadie altere tu paz? ¿Y si las personas que hoy parecen saber exactamente cómo provocarte dejaran de tener poder sobre tu estado emocional? La mayoría cree que la ira, la frustración y la inquietud son reacciones inevitables ante las personas difíciles. Cree que cuando alguien la critica, la ignora o actúa de forma injusta, sentirse alterada es algo natural. Pero no es la otra persona quien controla tu reacción. La controlas tú. Tus emociones no siempre están de tu lado. Son reacciones biológicas creadas para un mundo muy distinto al actual, un mundo en el que responder de inmediato podía protegerte. Hoy, ese mismo impulso puede hacerte hablar antes de pensar, tomar decisiones desde la tensión y entregar tu tranquilidad a situaciones que no merecen tanto poder. Las personas que conservan la calma bajo presión no han nacido sin emociones. Han desarrollado una habilidad: sentir lo que aparece, reconocerlo y después elegir su respuesta según la claridad, el propósito y las consecuencias a largo plazo. No se trata de volverte frío, reprimir lo que sientes ni fingir que nada te afecta. Se trata de dominar el espacio que existe entre lo que ocurre y lo que decides hacer. Una actitud mental positiva e inquebrantable tampoco consiste en ignorar la realidad ni obligarte a sonreír. Consiste en entrenar la mente para encontrar opciones donde antes solo veía amenazas, soluciones donde antes solo veía problemas y estabilidad incluso cuando el entorno se vuelve difícil. A lo largo de este audiolibro, aprenderás por qué reaccionas como reaccionas, cómo reconocer tus detonantes antes de que tomen el control y qué hacer para mantenerte sereno en cualquier situación. Tendrás un sistema claro para detenerte, ordenar tu diálogo interior, responder con intención y proteger tu paz sin depender del comportamiento de los demás. Tu poder no está en controlar lo que otros dicen o hacen. Está en ese breve instante en el que decides si vas a reaccionar como siempre o responder como la persona que quieres llegar a ser. Capítulo 1. El precio invisible de tus reacciones emocionales. La mayoría de las personas no tiene idea de cuánto le cuestan sus reacciones emocionales. Considera normal alterarse cuando algo sale mal. Cree que perder la calma ante una situación difícil forma parte de la naturaleza humana, y que reaccionar con intensidad demuestra pasión, sinceridad o fortaleza. Sin embargo, muchas de esas reacciones están deteriorando su vida de maneras que apenas alcanza a ver. Imagina que estás en una reunión con tu jefe y varios compañeros. Alguien cuestiona tu idea con un tono que te parece irrespetuoso. Tu corazón se acelera, tu rostro se tensa y una voz interior empieza a decirte que esa persona intenta dejarte en evidencia. Antes de comprender lo que está ocurriendo, respondes a la defensiva. Tus palabras pueden ser correctas, pero el tono cambia el ambiente. En menos de un minuto, una reacción impulsiva afecta la imagen profesional que tardaste años en construir. Tal vez sucede en casa. Mantienes una conversación con tu pareja sobre un asunto pequeño. Una frase toca un punto sensible, y en lugar de buscar una solución, elevas la tensión. Recuerdas desacuerdos antiguos, atribuyes intenciones que quizá nunca existieron y utilizas palabras que no habrías elegido desde la serenidad. 10 minutos después, un problema sencillo se ha convertido en una distancia emocional que puede durar días. El verdadero precio de la reactividad rara vez se limita al momento en que ocurre. Una conversación tensa por la mañana puede acompañarte durante toda la jornada. Afecta la forma en que trabajas, las decisiones que tomas y el modo en que tratas a personas que no tuvieron nada que ver con el incidente. Un correo desagradable puede iniciar una cadena de pensamientos, respuestas y elecciones poco claras. Cada reacción prepara el terreno para la siguiente. También existe un coste que no siempre puedes medir. Piensa en las oportunidades que dejaste pasar porque estabas demasiado molesto, ansioso o abrumado para pensar con claridad. Piensa en las conversaciones que empeoraron porque respondiste antes de escuchar. Piensa en las metas que abandonaste porque una emoción temporal te convenció de que continuar no tenía sentido. Una sola decisión puede parecer pequeña, pero la acumulación de estas decisiones modifica la dirección de una vida. Gran parte de esta pérdida nace de 3 trampas mentales. La primera es la personalización. Aparece cuando interpretas el comportamiento ajeno como un mensaje dirigido contra ti.
Alguien tarda en contestar y concluyes que te ignora. Un conductor se cruza en tu camino y sientes que te ha faltado al respeto. Un amigo cancela un plan y decides que no valora tu tiempo. Cuando buscas pruebas de que los demás quieren ofenderte, tu mente puede encontrarlas en casi cualquier lugar. La realidad es que la conducta de muchas personas tiene muy poco que ver contigo. Pueden estar distraídas, cansadas, preocupadas o concentradas en problemas que desconoces. Al convertir cada acción en algo personal, entregas tu estado emocional a personas que quizá ni siquiera estaban pensando en ti. Vives a la defensiva, preparado para detectar desprecio donde también podría haber cansancio, torpeza o una simple diferencia de prioridades. La segunda es la trampa de las expectativas. Esperas que todos sean puntuales, considerados y razonables. Esperas que comprendan lo que para ti resulta evidente y que se comporten según tus valores. Cuando no lo hacen, interpretas la diferencia como una injusticia. Pero las personas actúan desde sus propias experiencias, presiones, hábitos y niveles de conciencia. Tus expectativas no son leyes universales. Cuanto más rígidas sean, más ocasiones encontrará la realidad para decepcionarte. La tercera es la trampa del control. Crees que, si muestras suficiente enfado o frustración, la otra persona reconocerá su error y cambiará. Sin embargo, una reacción intensa suele producir el efecto contrario. El otro se defiende, deja de escuchar o responde con la misma energía. Tu emoción no le enseña necesariamente lo que deseas comunicar. A menudo solo aumenta la resistencia. No puedes obligar a nadie a ser más atento, respetuoso o comprensivo. Solo puedes decidir qué hacer con su comportamiento. Estas tres trampas suelen aparecer juntas. Primero personalizas lo ocurrido. Después comparas la conducta de la otra persona con lo que esperabas de ella. Finalmente intentas corregirla mediante tu reacción. Así, tu tranquilidad termina dependiendo de que el mundo se comporte según tus preferencias. Tu energía, tu humor y tu paz quedan en manos de circunstancias que no controlas. El coste también se acumula en las relaciones. Cada vez que pierdes el dominio ante alguien que te importa, disminuye una parte de la confianza. Se crea distancia y queda un recuerdo que influye en conversaciones futuras. Tu pareja puede empezar a medir sus palabras. Tus hijos pueden aprender que responder impulsivamente es normal. Tus compañeros pueden dejar de verte como una presencia estable cuando la presión aumenta. Existe además un precio interior. Después de reaccionar, sabes que podrías haber manejado la situación de otra manera. Esa conciencia puede convertirse en culpa, duda y pérdida de respeto por ti mismo. Prometes mantener la calma la próxima vez, pero si el patrón se repite, tu confianza se debilita. No porque seas incapaz de cambiar, sino porque has practicado la misma respuesta durante demasiado tiempo. El cerebro tiende a conservar con más fuerza las experiencias negativas. Por eso una crítica puede ocupar tu mente durante horas, aunque ese mismo día hayas recibido varias palabras de reconocimiento. Si vuelves una y otra vez a la ofensa, al problema o a la injusticia, fortaleces el camino mental que conduce hacia ellos. Lo que practicas se vuelve más accesible, incluso cuando lo que practicas es reaccionar. La reactividad emocional no es una condena ni una parte inalterable de tu identidad. Es un hábito construido mediante repetición. Cada vez que respondes del mismo modo, lo refuerzas. Cada vez que interrumpes el patrón, comienzas a debilitarlo. Lo que hoy parece una característica permanente de tu personalidad puede ser solamente una respuesta que has practicado durante demasiado tiempo. Capítulo 2. ¿Por qué tu mente sabotea tu paz? Para aprender a controlar tus emociones, primero necesitas comprender qué sucede en tu cerebro cuando algo te altera. La mayoría de las personas cree que sus emociones simplemente aparecen, como si surgieran de la nada. Pero una reacción emocional es el resultado de un proceso biológico específico. Tu cerebro interpreta una situación, detecta una posible amenaza y prepara tu cuerpo para responder, muchas veces antes de que tu mente consciente comprenda lo que está ocurriendo. En lo profundo del cerebro se encuentra una pequeña estructura llamada amígdala. Funciona como un sistema de alarma. Su tarea consiste en observar constantemente el entorno,
buscar señales de peligro y activar una respuesta inmediata cuando cree que algo puede amenazarte. Este mecanismo ayudó a tus antepasados a reaccionar con rapidez ante peligros físicos. No podían detenerse a analizar cada detalle. Necesitaban actuar en cuestión de instantes. El problema es que el mundo ha cambiado mucho más rápido que este sistema de supervivencia. Tu amígdala no siempre distingue con precisión entre una amenaza física y una amenaza social. Puede reaccionar ante una crítica, una mirada de desaprobación, un mensaje desagradable o una diferencia de opinión como si estuvieras frente a un peligro real. Para tu cerebro emocional, el rechazo, la vergüenza y la falta de respeto pueden parecer amenazas que requieren una respuesta inmediata. Cuando esto sucede, se produce lo que se conoce como secuestro emocional. La amígdala activa la alarma y libera sustancias relacionadas con el estrés. Tu corazón comienza a latir más deprisa. La respiración se vuelve más superficial. Los músculos se tensan y tu atención se concentra casi por completo en aquello que te está molestando. El cuerpo se prepara para luchar, huir o quedarse inmóvil, aunque el supuesto peligro sea solamente un comentario durante una conversación. En ese estado, la corteza prefrontal, la parte del cerebro asociada con la lógica, la planificación y el control de los impulsos, pierde parte de su influencia. No desaparece por completo, pero le resulta más difícil dirigir tu conducta. Por eso una persona inteligente y razonable puede decir algo impulsivo cuando se siente provocada. No ha perdido sus conocimientos. Simplemente está intentando pensar mientras su sistema de alarma domina temporalmente la situación. La amígdala procesa ciertas señales mucho más rápido que la mente racional. Puede iniciar una reacción emocional antes de que tengas tiempo de evaluar lo que realmente ha sucedido. Cuando eres consciente de que estás enfadado o inquieto, tu cuerpo quizá ya haya comenzado a responder. Tu mandíbula está tensa, tus manos se han cerrado, tu rostro se ha calentado y tu diálogo interior ya está construyendo una explicación negativa. Esto ayuda a entender por qué algunas reacciones parecen automáticas. Tal vez alguien utiliza un tono que te recuerda a una experiencia desagradable. Antes de analizar sus palabras, sientes la necesidad de defenderte. Quizá recibes un mensaje breve y lo interpretas como una señal de indiferencia. En pocos segundos, tu mente crea una historia completa sobre las intenciones de la otra persona, aunque todavía no tenga suficiente información para saber qué quiso decir. La amígdala también aprende de la experiencia. Cada vez que reaccionas intensamente ante una situación, tu cerebro puede guardar esa experiencia como una prueba de que aquel estímulo era peligroso. Si anteriormente sufriste rechazo, puedes volverte especialmente sensible a cualquier señal de abandono. Si recibiste críticas frecuentes, incluso una sugerencia constructiva puede activar una respuesta defensiva. El cerebro intenta protegerte utilizando el pasado para predecir lo que sucederá. Sin embargo, este sistema suele cometer un error. Prefiere activar una falsa alarma antes que ignorar una amenaza verdadera. Desde el punto de vista de la supervivencia, esta estrategia tenía sentido. Para tus antepasados, olvidar una oportunidad agradable podía ser inconveniente, pero olvidar un peligro podía tener consecuencias mucho más serias. Por eso el cerebro desarrolló una tendencia a detectar y recordar con mayor intensidad las experiencias negativas. Esta tendencia se llama sesgo de negatividad. Explica por qué puedes recibir varios comentarios positivos y pasar el resto del día pensando únicamente en una crítica. También explica por qué recuerdas con claridad una conversación incómoda, pero apenas prestas atención a muchos momentos tranquilos. Tu mente no está ofreciendo una representación completamente equilibrada de la realidad. Está dando prioridad a todo aquello que interpreta como un posible problema. El entorno moderno mantiene este sistema constantemente ocupado. Las notificaciones, los titulares alarmantes, los mensajes que parecen exigir una respuesta inmediata, el tráfico, las preocupaciones económicas y las tensiones cotidianas envían señales continuas de que algo podría estar mal. Ninguno de estos estímulos tiene que ser grave por sí solo. Pero cuando se acumulan, el sistema de alarma permanece activo durante demasiado tiempo. En ese estado de vigilancia, la amígdala puede volverse más sensible. Una pequeña demora empieza a parecer intolerable.
Una pregunta sencilla suena como una crítica. Un error menor se siente como una gran amenaza. No siempre estás reaccionando únicamente a lo que acaba de suceder. También estás reaccionando al cansancio, a la presión y a todas las pequeñas tensiones que tu cuerpo todavía no ha procesado. Por eso tus reacciones pueden cambiar de un día a otro. Una situación que apenas te afecta cuando estás descansado puede alterarte profundamente cuando estás agotado. La falta de sueño, el estrés prolongado y el desgaste físico reducen la capacidad de la mente racional para regular el sistema emocional. Esto no convierte tu comportamiento en inevitable, pero ayuda a explicar por qué el control resulta más difícil en determinados momentos. Las señales del secuestro emocional aparecen tanto en el cuerpo como en la mente. Puede aumentar tu ritmo cardíaco. Puedes sentir calor en el rostro, presión en el pecho o tensión en el estómago. Tu respiración puede acelerarse y tus movimientos volverse más bruscos. Mentalmente, los pensamientos comienzan a repetirse, la atención se estrecha y tu voz interior adopta un tono más crítico. Dejas de buscar información y empiezas a reunir pruebas que justifiquen tu reacción. Estas señales no demuestran que tu interpretación sea correcta. Solo indican que tu sistema de alarma ha sido activado. Sentir enfado no significa automáticamente que alguien haya querido ofenderte. Sentir ansiedad no significa que algo negativo vaya a suceder. Tus emociones contienen información, pero no siempre describen los hechos con exactitud. Son respuestas temporales construidas a partir de la situación presente, tus experiencias anteriores y el estado de tu cuerpo. Comprender este proceso cambia la manera en que observas tus emociones. Ya no necesitas tratarlas como órdenes que debes obedecer de inmediato. Puedes reconocerlas como acontecimientos biológicos que aparecen, alcanzan cierta intensidad y después disminuyen. Las personas serenas también experimentan este proceso. La diferencia es que han aprendido a detectar sus señales antes de permitir que determinen su conducta. Tu reacción inicial puede ser automática, pero lo que haces después no tiene por qué serlo. El cerebro puede desarrollar respuestas diferentes mediante la práctica. Cada vez que reconoces una alarma sin actuar inmediatamente desde ella, fortaleces la capacidad de observar lo que sientes con mayor claridad. La emoción continúa presente, pero deja de ser la única voz que participa en tu decisión. Capítulo 3. Los 4 niveles del dominio emocional. Capítulo 3. Los 4 niveles del dominio emocional. No todas las formas de control emocional son iguales. Muchas personas creen que gestionar las emociones funciona como un interruptor, o tienes el control o no lo tienes, o estás tranquilo o estás reaccionando. Esta manera de pensar en términos absolutos impide comprender que el dominio emocional se desarrolla por etapas. Existen 4 niveles diferentes, y reconocerlos te permite observar con mayor precisión dónde te encuentras en cada situación. El primer nivel es la reactividad inconsciente. En este nivel, estás completamente a merced de lo que sientes. Surge una emoción y actúas de inmediato, sin percibir que existe otra posibilidad. Alguien dice algo que te molesta y respondes en el acto. Sientes ansiedad ante una situación y la evitas sin pensarlo. Te entusiasmas con una oportunidad y tomas una decisión impulsiva que después lamentas. Quien vive en este nivel suele confundir sus sentimientos con los hechos. Cree que, si siente una ofensa, entonces necesariamente ha sido ofendido. Si siente miedo, debe existir un peligro real, y si siente ira, alguien más es responsable de ella. Por eso utiliza expresiones como, me hiciste enfadar, no puedo evitar sentirme así o solo estaba siendo sincero con mis emociones. No reconoce el espacio entre el estímulo y la respuesta porque, desde su perspectiva, la emoción y la acción parecen una sola cosa. La reactividad inconsciente vuelve el comportamiento impredecible. Una persona puede mostrarse serena y razonable un día, pero reaccionar con intensidad al siguiente, según su cansancio, su presión o su estado de ánimo. Los demás no saben qué versión encontrarán. Esa incertidumbre debilita la confianza y hace difícil contar con alguien cuando las circunstancias se complican. El segundo nivel es la reactividad consciente. Aquí ya sabes que estás experimentando una reacción emocional,
pero decides actuar desde ella de todos modos. Sabes que estás enfadado. Sabes que estás a punto de decir algo que probablemente lamentarás, pero lo dices porque en ese instante te parece justificado. Ves lo que ocurre en tu interior, aunque todavía no utilizas esa conciencia para cambiar tu conducta. En este nivel, la justificación se concentra casi siempre en el comportamiento de los demás. Dices, sí, perdí la calma, pero mira lo que me hizo, o sé que no debía enviar ese mensaje, pero se lo merecía. Existe conciencia, pero aún no hay verdadero dominio. Ya puedes ver el espacio entre lo que ocurre y lo que haces, aunque continúas permitiendo que el impulso tome la decisión. Por eso el segundo nivel puede resultar más frustrante que el primero. Sabes que podrías responder de otra manera, pero repites el patrón. Después aparecen la culpa y el arrepentimiento. Prometes hacerlo mejor la próxima vez, hasta que surge un nuevo detonante y vuelves a reaccionar. La repetición de este ciclo puede erosionar lentamente la confianza en ti mismo. El tercer nivel es la respuesta consciente. Aquí comienza el verdadero dominio emocional. Sientes la emoción, la reconoces y eliges tu respuesta de acuerdo con tus valores, tus objetivos y tus intereses a largo plazo, no según el impulso inmediato. Puedes sentir ira y hablar con calma. Puedes sentir ansiedad y actuar de todos modos. Puedes experimentar decepción y dirigir tu atención hacia una solución. En este nivel comprendes que las emociones son información, no instrucciones. La ira puede indicarte que percibes una injusticia, pero no te obliga a atacar. La ansiedad puede señalar incertidumbre, pero no demuestra que estés ante un peligro. La decepción puede mostrarte que un resultado era importante para ti, pero no decide lo que harás después. La emoción participa en la decisión, pero ya no toma el mando por sí sola. La respuesta consciente requiere práctica. Necesitas reconocer el estado emocional mientras aparece, identificar que lo activó y disponer de respuestas alternativas. También necesitas observar los pensamientos que acompañan a la emoción. Puedes preguntarte, ¿este pensamiento es verdadero? ¿Es útil? ¿Me acerca a la persona que quiero ser o me aleja de ella? Estas preguntas interrumpen el automatismo y devuelven la dirección a tu mente consciente. El cuarto nivel es la alquimia emocional. Es el nivel más alto, porque no solo eliges cómo responder a una emoción, sino que aprendes a transformar la energía que contiene. En lugar de limitarte a controlar la ira, la conviertes en determinación. En lugar de soportar el miedo, lo utilizas como preparación y atención. En lugar de quedarte atrapado en la decepción, la transformas en curiosidad por lo que puedes aprender. Las personas que alcanzan este nivel comprenden tan bien sus patrones internos que pueden intervenir antes de que una emoción negativa gane fuerza. Han modificado creencias, interpretaciones y hábitos mentales que antes producían siempre las mismas respuestas. Cuando aparece una emoción difícil, no la niegan ni luchan contra su existencia. Examinan la información que trae, eliminan lo que distorsiona la realidad y utilizan lo que puede servirles. La alquimia emocional no consiste en fingir optimismo ni en obligarte a sentir algo agradable. Tampoco significa que puedas seleccionar cada emoción como si pulsaras un botón. Significa que has entrenado tu atención, tus pensamientos y tu conducta hasta dejar de ser un simple termómetro que refleja el clima emocional del entorno. Empiezas a convertirte en el termostato de tu propio estado interior. El avance entre estos niveles no ocurre en línea recta. Puedes responder desde el tercer nivel en el trabajo y volver al primero durante un conflicto familiar. Puedes mantener la calma ante una crítica y reaccionar impulsivamente cuando te sientes ignorado. Tu nivel no es una etiqueta permanente. Puede cambiar según la persona, el detonante y el área de tu vida. Por eso una reacción no debe utilizarse como prueba de que eres incapaz de cambiar. Es información sobre el punto exacto que necesita más práctica. Cada interacción difícil revela algo, que te activa, qué historia construyes, qué señales ignoras y en qué momento dejas de elegir. El dominio no consiste en no equivocarte, sino en detectar el patrón cada vez antes y responder con mayor conciencia. Pregúntate en qué nivel actúas con más frecuencia. Observa también en qué situaciones desciendes de nivel.
La distancia entre la reactividad inconsciente y la alquimia emocional no depende de haber nacido con un carácter especial. Depende de aprender a ver la emoción, separar la información del impulso y practicar una elección diferente hasta que esa elección empiece a resultarte natural. Capítulo 4. Aprende a detenerte antes de reaccionar. Capítulo 4. Aprende a detenerte antes de reaccionar. Cuando estás en medio de una reacción emocional, cuando el corazón se acelera, la mente da vueltas y cada impulso te empuja a responder, alejarte o hacer algo que después lamentarás, necesitas un sistema. Muchos consejos sobre el dominio emocional dejan de ser útiles en esos momentos porque exigen pensar con claridad cuando pensar con claridad es precisamente lo más difícil. Necesitas algo sencillo, breve y fácil de repetir. Para eso sirve el método STOP, 4 letras que representan 4 acciones destinadas a interrumpir la reacción y devolverte la capacidad de elegir. La primera letra, S, significa stop, detente. En cuanto notes que estás reaccionando, interrumpe físicamente lo que haces. Si estás escribiendo un correo impulsivo, aparta las manos del teclado. Si estás en medio de una discusión, deja de hablar. Si estás a punto de tomar una decisión precipitada, aléjate por un momento. Detener el movimiento envía una señal clara. El impulso ha aparecido, pero no va a decidir por ti. Para usar este paso a tiempo, debes reconocer las primeras señales. El cuerpo siempre ofrece pistas antes de que la emoción alcance toda su intensidad. El corazón late más rápido, los músculos se tensan, la respiración se acorta, aparece calor en el rostro o un nudo en el estómago. Estas sensaciones son la alarma que te indica cuándo detenerte. La pausa debe ser completa. La segunda letra, T, significa tomar aire. Respira lentamente por la nariz contando hasta 4, mantén el aire durante 4 tiempos y exhala por la boca contando hasta 6. Repite este patrón al menos 3 veces. La exhalación más larga ayuda a reducir la activación del sistema nervioso y permite que el cuerpo empiece a salir del estado de lucha o huida. Mientras respiras, dirige toda tu atención hacia la sensación física del aire. Nota cómo entra por la nariz, llena los pulmones y abandona el cuerpo. No utilices esos segundos para preparar una defensa, justificar tu enfado o imaginar lo que dirás después. La respiración no es solamente una forma de relajarte, también rompe la conexión automática entre el detonante y la reacción. No apresures este paso. El objetivo no es tranquilizarte lo suficiente para continuar reaccionando, sino recuperar la claridad necesaria para decidir. La tercera letra, O, significa observar. Después de detener la conducta y regular la respiración, mira de manera objetiva lo que sucede dentro y fuera de ti. Pregúntate, ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Qué pensamientos pasan por mi mente? ¿Qué sensaciones aparecen en mi cuerpo? ¿Qué está ocurriendo realmente y qué parte estoy suponiendo o interpretando? Esta observación es esencial porque muchas reacciones se apoyan en interpretaciones, no en hechos. Una persona no responde a tu mensaje y piensas que te está ignorando. Alguien cuestiona tu propuesta y concluyes que quiere dejarte en evidencia. Escuchas un tono serio y decides que existe una intención hostil. El hecho y la historia que construyes sobre el hecho no son lo mismo. Observar no significa analizar sin fin ni juzgarte por sentir lo que sientes. Consiste en mirar la experiencia con interés objetivo. Esta emoción está apareciendo. Este pensamiento está activo, esta tensión está presente. Es información, no una orden. Incluso puedes nombrarla en silencio, noto que estoy sintiendo ira o puedo sentir cómo aumenta la frustración en mi cuerpo. Reconocer la emoción valida la experiencia sin entregar a esa emoción el control de tu conducta. La cuarta letra, P, significa proceder. Solo después de detenerte, respirar y observar eliges qué hacer. Proceder no significa volver inmediatamente a la acción. Significa seleccionar una respuesta basada en tus valores, tus objetivos y tus intereses a largo plazo, no en la urgencia del impulso. Pregúntate qué respuesta estaría más alineada con la persona que quieres ser y con el resultado que deseas crear. Si quieres conservar una buena relación, ¿qué forma de responder protege ese objetivo? Si quieres resolver un problema, ¿qué acción sería más eficaz?
Si quieres cuidar tu integridad y tu reputación, ¿qué elección las representa mejor? A veces proceder significa hacer una pregunta en lugar de defenderte. Puede significar explicar cómo interpretaste unas palabras y pedir una aclaración, en vez de formular una acusación. También puede significar no responder todavía. Quizá necesitas más información. Tal vez sigues demasiado alterado para hablar con claridad o comprendes que la situación ni siquiera exige una respuesta. Aquí resulta útil pensar en 3 niveles de pausa. El primero es la pausa de la respiración, 3 ciclos lentos antes de actuar. El segundo es la pausa física, cambiar de posición, caminar un momento o decir, necesito un instante para pensar en esto. El tercero es la pausa de tiempo. Posponer una conversación, un mensaje o una decisión durante varias horas o hasta el día siguiente. La intensidad de la emoción determina qué nivel necesitas. Una irritación pequeña puede disminuir con 3 respiraciones. Una discusión tensa puede requerir distancia física. Una situación compleja puede necesitar tiempo suficiente para procesar lo que sientes. Tomar distancia no es una señal de debilidad ni una forma de huir. Es la decisión de no tratar un asunto importante desde un estado que reduce tu capacidad de manejarlo bien. La pausa tampoco consiste en reprimir la emoción o fingir que nada sucede. Puedes reconocer internamente, estoy enfadado o siento que la frustración está aumentando. La diferencia es que reconoces la emoción sin actuar automáticamente desde ella. Este espacio también te permite recordar lo que realmente valoras. En medio del enfado quizás solo quieras demostrar que tienes razón, aunque tu objetivo más amplio sea conservar la relación. En medio de la frustración quizá quieras enviar un mensaje sarcástico, aunque valores tu imagen profesional. La pausa vuelve a conectar tu respuesta con aquello que importa más que el alivio momentáneo. El método se fortalece con la práctica. Al principio, tal vez lo recuerdes después de haber reaccionado. Más adelante lo aplicarás mientras la reacción ya está empezando, pero antes de causar mayores consecuencias. Con el tiempo, reconocerás las señales iniciales y te detendrás antes de que el impulso tome el control. Practícalo también ante molestias menores, una espera larga, el tráfico o un mensaje ligeramente irritante. Cada una de esas situaciones entrena el reflejo de pausar, respirar, observar y proceder con intención. Capítulo 5. Cambia tu historia interior, cambia tu emoción. La manera en que interpretas lo que te sucede determina gran parte de lo que sientes. 2 personas pueden atravesar la misma situación y experimentar emociones completamente diferentes porque cada una construye un significado distinto. El acontecimiento es el mismo, la historia interior cambia. Cuando modificas esa historia, también puedes modificar la respuesta emocional que nace de ella. La mayoría de las personas no advierte que está narrando constantemente el comportamiento ajeno. Alguien no devuelve una llamada y piensas que es indiferente o que no le importas. Un compañero recibe reconocimiento por una idea que también era tuya y concluyes que intenta perjudicarte. Tu pareja olvida algo que le pediste y decides que no respeta tus necesidades. Estas conclusiones parecen hechos porque aparecen con rapidez y producen emociones reales, pero siguen siendo interpretaciones. El primer paso consiste en separar lo que ocurrió del significado que le atribuiste. El hecho es que una persona no respondió. La historia es que te está ignorando. El hecho es que tu jefe señaló errores en un proyecto. La historia puede ser que quiere dejarte en evidencia, que no valora tu trabajo o que nunca estará satisfecho. Los hechos pueden observarse, las intenciones que asignas, las consecuencias que imaginas y los juicios que haces sobre el carácter de los demás pertenecen a tu narración interior. Una vez que reconoces la historia, puedes buscar otras interpretaciones posibles. Si tu jefe critica un proyecto, quizá intenta ayudarte a mejorar una habilidad. Tal vez mantiene estándares elevados porque el resultado es importante. También puede estar transmitiendo una presión que ha recibido de sus superiores. No puedes conocer con certeza todo el contexto, pero cada explicación produce un estado diferente. La primera puede despertar motivación, la segunda, determinación, la tercera, comprensión. La situación exterior apenas ha cambiado.
Lo que cambia es la forma en que tu mente la organiza. El reencuadre cognitivo no consiste en elegir la explicación más agradable ni en mentirte. Consiste en admitir que tu interpretación inicial no es la única disponible y que puede estar influida por información incompleta, experiencias anteriores y una tendencia a detectar amenazas. Cuando algo activa una emoción difícil, crea 3 explicaciones alternativas, una más favorable que la inicial, otra más negativa y una completamente neutral. Compararlas te ayuda a comprobar que ninguna historia merece ser tratada automáticamente como la verdad completa. Las nuevas interpretaciones deben ser posibles y útiles. No necesitan presentar como aceptable una conducta inadecuada. Si alguien conduce de forma peligrosa, puedes reconocer el riesgo sin decidir que quiso atacarte personalmente. Tal vez atraviesa una emergencia, cometió un error o está distraído por un problema. Ninguna de estas posibilidades excusa su conducta. Solo evita que conviertas unos segundos en una carga de ira que llevas contigo durante horas. Existen varios reencuadres que puedes aplicar según la situación. El reencuadre de la ignorancia reemplaza la suposición de malicia por la posibilidad de que la persona no sepa actuar mejor. Quizá nunca aprendió a comunicarse con respeto, a regular sus impulsos o a comprender el efecto que causa. Pensar así puede generar compasión en lugar de furia, sin obligarte a tolerar lo que no corresponde. El reencuadre del dolor considera que una conducta difícil puede nacer de estrés, inseguridad o heridas personales. Las personas que están bajo presión a veces transmiten esa presión a quienes las rodean. Comprenderlo no elimina tu derecho a establecer límites, pero te permite responder al comportamiento sin asumir que define tu valor o que todo está dirigido contra ti. El reencuadre del aprendizaje convierte una situación incómoda en una oportunidad para practicar. Una crítica permite entrenar la capacidad de escuchar sin defenderte de inmediato. Una espera larga permite observar la impaciencia. Una conversación tensa permite ensayar una respuesta serena. La dificultad deja de ser únicamente algo que soportas y se convierte en un contexto donde desarrollas una habilidad. El reencuadre temporal evita transformar un momento en una identidad permanente. Una persona puede mostrarse irritable hoy sin ser siempre una persona hostil. Un error no define toda tu capacidad. Una conversación difícil no describe por completo una relación. Preguntarte cómo verás la situación dentro de una hora, una semana, un mes o un año reduce la tendencia a tratar un problema temporal como si fuera definitivo. El reencuadre del crecimiento busca la información útil que puede existir incluso en una experiencia desagradable. Una observación mal expresada puede contener un detalle que te ayude a mejorar. Una decepción puede mostrar que necesitas ajustar una expectativa. Un conflicto puede revelar un límite que no habías comunicado con claridad. No eliges la forma en que llegó la experiencia, pero puedes decidir qué parte utilizar. La historia que construyes también depende de lo que introduces repetidamente en tu mente. Las conversaciones centradas en quejas, el contenido diseñado para provocar indignación y la exposición constante a conflictos pueden entrenarte para esperar amenazas, engaños y malas intenciones. Los libros, las personas y los mensajes que consumes influyen en tus creencias, tus expectativas y la forma en que interpretas los acontecimientos ambiguos. Observa durante varios días qué ideas alimentan tu narración interior. Registra el contenido que consumes, las conversaciones en las que participas y los pensamientos que se repiten después. Pregúntate si cada influencia te vuelve más desconfiado y reactivo o más claro y capaz de buscar soluciones. Después de un detonante, escribe 2 columnas. En una, los hechos comprobables. En la otra, la historia que tu mente añadió. Debajo, formula 3 explicaciones posibles y elige la que te permita actuar con más claridad sin negar la realidad. Capítulo 6. Construye una resiliencia emocional inquebrantable. Controlar tus emociones en un momento difícil es esencial, pero representa solamente una parte del dominio emocional. La otra parte consiste en construir una resistencia interior tan estable que las dificultades no te encuentren sin preparación. La resiliencia no se desarrolla únicamente cuando aparece una crisis. Se forma durante los periodos tranquilos, mediante prácticas constantes que aumentan tu capacidad para soportar presión,
recuperarte y continuar actuando con claridad. Muchas personas intentan desarrollar esta capacidad demasiado tarde. Esperan a sentirse desbordadas para aprender a manejar el estrés, a estar agotadas para establecer límites o a atravesar una pérdida para buscar estabilidad. Es como intentar aprender a nadar cuando ya estás en aguas profundas. Las habilidades que necesitas durante una tormenta emocional deben practicarse antes de que llegue. La base de la resiliencia es el estado cotidiano desde el que respondes a la vida. Cuando duermes mal, permaneces bajo presión durante demasiado tiempo o descuidas tu cuerpo, incluso una dificultad pequeña puede parecer enorme. El cansancio aumenta la sensibilidad del sistema emocional y reduce la capacidad de pensar antes de actuar. Dormir de forma suficiente y regular no elimina los problemas, pero ofrece al cerebro mejores condiciones para manejarlos. La alimentación, la hidratación y el movimiento también influyen en esa base. Los cambios intensos de energía, el exceso de estimulantes y la inactividad pueden volver más difícil mantener un estado estable. La actividad física ayuda a liberar tensión y funciona como una forma controlada de esfuerzo. El cuerpo aprende a experimentar incomodidad, regularse y regresar al equilibrio. La resiliencia emocional no depende solamente de lo que piensas, también depende del estado desde el que estás pensando. Otro elemento es la flexibilidad cognitiva, la capacidad de contemplar una situación desde más de una perspectiva y modificar tu interpretación cuando aparecen nuevos datos. Una mente rígida solo encuentra una explicación, un resultado posible y una manera correcta de actuar. Cuando la realidad contradice ese guión, la reacción aumenta. Una mente flexible puede buscar alternativas, aceptar información incompleta y ajustar el rumbo sin interpretar cada cambio como una amenaza. Puedes entrenar esta flexibilidad exponiéndote a ideas distintas, hablando con personas que no comparten todas tus opiniones y tomando algunas decisiones sin disponer de certeza absoluta. El propósito no es abandonar tus valores, sino ampliar la cantidad de perspectivas que puedes considerar. Cuanto más cómodo te sientas ante la incertidumbre, menos necesitarás que todo ocurra según lo previsto para conservar la calma. La investigación de Martin Seligman sobre el estilo explicativo muestra otra diferencia importante. Ante un contratiempo, una persona poco resiliente puede interpretarlo como personal, permanente y generalizado. Piensa, es culpa mía, esto nunca cambiará y arruinará todas las áreas de mi vida. Una persona resiliente limita la explicación. Reconoce que el problema puede ser temporal, específico y relacionado con circunstancias concretas. Perder una oportunidad, por ejemplo, no demuestra que carezcas de valor ni que todas las oportunidades futuras terminarán igual. Significa que un resultado particular no ocurrió como esperabas. Esta forma de pensar no niega la decepción. Impide que un acontecimiento aislado se convierta en una sentencia sobre toda tu identidad y tu futuro. La emoción conserva su proporción porque la explicación también la conserva. La resiliencia puede avanzar hacia la antifragilidad, concepto popularizado por Nassim Nicholas Taleb. Algo resiliente recupera su forma después de soportar presión, algo antifrágil utiliza esa presión para volverse más fuerte. Aplicado a tu vida, significa convertir cada dificultad en información y entrenamiento. Puedes preguntarte qué capacidad está desarrollando, qué te está mostrando, cómo puede prepararte mejor y qué harías de otra manera la próxima vez. Esto no significa buscar sufrimiento ni presentar cada experiencia dolorosa como algo positivo. Significa decidir qué uso darás a una realidad que ya existe. Una crítica puede ayudarte a practicar la escucha. Un fracaso puede revelar una estrategia que necesita cambiar. Una etapa incierta puede entrenar tu paciencia y tu capacidad de actuar sin garantías. El desafío deja una huella distinta cuando extraes de él una habilidad concreta. La flexibilidad emocional forma parte de este proceso. Consiste en experimentar una emoción difícil sin reprimirla y sin convertirla en tu identidad. Puedes sentir decepción sin concluir que eres un fracaso, sentir inquietud sin asumir que estás en peligro y sentir frustración sin obedecer el impulso de reaccionar. La emoción es una experiencia temporal que puedes reconocer, permitir, observar con curiosidad y dejar pasar sin identificarte por completo con ella. El sentido de propósito también protege la estabilidad.
Cuando sabes qué valores deseas representar y qué clase de persona quieres ser, resulta más fácil soportar una incomodidad inmediata. Una dificultad deja de ser solamente algo que quieres evitar y puede relacionarse con una responsabilidad, una meta o una contribución que consideras importante. El propósito no elimina el esfuerzo, pero le da una dirección. Las relaciones influyen del mismo modo. El contacto con personas serenas, responsables y orientadas al crecimiento puede reforzar esos patrones en ti. En cambio, permanecer continuamente en ambientes cargados de conflicto, dramatización y reactividad consume recursos emocionales. Construir resiliencia exige cuidar los vínculos que te sostienen, establecer límites con quienes generan caos constante y aceptar apoyo cuando lo necesitas. También necesitas una exposición gradual a la dificultad. Si solo practicas la calma en situaciones cómodas, no desarrollas capacidad para mantenerla bajo presión. Asumir retos alcanzables, mantener conversaciones que has evitado o trabajar con niveles moderados de incertidumbre fortalece tu tolerancia. El desafío debe ampliar tu capacidad sin sobrepasarla por completo. La intención es entrenar, no desbordarte. La recuperación completa el proceso. Ningún sistema puede funcionar bajo exigencia continua sin perder eficacia. El descanso, los momentos de silencio, la atención plena, el contacto con la naturaleza y los periodos sin trabajo ni estímulos constantes permiten que la energía emocional se restaure. Recuperarte no es un premio que recibes después de agotarte, es una parte necesaria del entrenamiento que te permite seguir respondiendo con estabilidad. Capítulo 7. Mantén la calma frente a personas difíciles. Las relaciones son uno de los lugares donde más se pone a prueba el dominio emocional. Puedes mantener la serenidad en muchas áreas y perderla con un jefe exigente, un compañero indirecto, un amigo que descarga continuamente sus problemas o alguien que necesita ser el centro de atención. No todas las conductas difíciles funcionan igual. Reconocer el patrón te permite responder a él, en vez de reaccionar a cada palabra o gesto. Existen 4 tipos de personalidad que suelen activar respuestas emocionales intensas. Cada uno provoca un impulso y requiere una estrategia diferente. Comprenderlos no significa justificar una conducta inadecuada ni asignar una etiqueta permanente. Significa observar el comportamiento y proteger tu equilibrio sin entrar en el juego que alimenta el conflicto. El primer tipo es el dominador agresivo. Utiliza una voz elevada, interrupciones, presión y un lenguaje corporal hostil para controlar la situación. Puede ser el jefe que levanta la voz cuando algo no ocurre como esperaba, el conductor que toca el claxon y hace gestos intimidantes o el familiar que domina cada conversación y rechaza las ideas de los demás. Ante esta conducta, el cuerpo suele prepararse para luchar o retirarse. Puede sentir la necesidad de responder con la misma intensidad o de ceder para terminar cuanto antes. Ambas respuestas entregan al dominador lo que busca, un conflicto que pueda aumentar o una sumisión que pueda aprovechar. La estrategia consiste en negarte a igualar su energía. Mantén un tono más bajo y lento, una mirada estable sin convertirla en desafío y una postura abierta, pero firme. Utiliza la técnica del disco rayado. Elige una frase sencilla y razonable y repítela con calma, aunque la otra persona aumente la presión. Puedes decir, entiendo que estás molesto y quiero encontrar una solución que funcione para ambos. No añadas nuevas defensas cada vez que te interrumpa. La constancia evita que la conversación sea arrastrada hacia su terreno. El segundo tipo es el manipulador pasivo-agresivo. Expresa el malestar de forma indirecta mediante sarcasmo, silencio, retrasos deliberados o pequeñas acciones que dificultan las cosas. Puede aceptar ayudarte y después olvidarlo repetidamente, afirmar que todo está bien mientras se muestra distante o hacer un comentario hiriente y presentarlo como una broma. Esta ambigüedad resulta especialmente frustrante porque percibes que existe un problema, pero la otra persona lo niega cuando lo mencionas. La respuesta adecuada es la transparencia directa y el establecimiento de límites. Describe la conducta sin atacar el carácter. Noto que dices que estás bien, pero después te muestras distante. Prefiero que me digas directamente que te molesta. Si alguien promete algo y no cumple de manera repetida, deja de depender de esa promesa y busca otra solución.
No recompenses la manipulación con una reacción intensa ni con esfuerzos constantes por complacer. El tercer tipo es el vampiro emocional. Se queja continuamente, convierte dificultades pequeñas en crisis y utiliza a los demás como receptores permanentes de sus problemas. Puede ser el compañero que cada día tiene una nueva emergencia, el amigo que habla una y otra vez el mismo asunto sin realizar ningún cambio o el familiar que transforma cada reunión en una conversación sobre sus dificultades. Frente a esta persona, puedes convertirte en su terapeuta y tratar de resolver todo, o terminar juzgándola y reaccionando con frustración. Ambas opciones consumen tu energía. La estrategia es el distanciamiento compasivo. Puedes interesarte por su bienestar sin asumir la responsabilidad de regular su estado emocional. Establece límites de tiempo. Tengo 15 minutos para hablar y después necesito volver al trabajo. No ofrezca soluciones si no te las pide, si lo hace, limita tus sugerencias. Puedes escuchar sin absorber como propia la emoción que estás escuchando. El cuarto tipo es el buscador narcisista de atención. Interrumpe, monopoliza las conversaciones, exagera sus logros y se incomoda cuando otra persona recibe el reconocimiento. Puede apropiarse del mérito de un trabajo en equipo, convertir cada historia ajena en una historia mayor sobre sí mismo o provocar situaciones dramáticas para recuperar el centro de la conversación. El impulso habitual es corregir sus exageraciones, competir por el reconocimiento o demostrar que también mereces atención. Sin embargo, estas respuestas producen precisamente la atención y el conflicto que mantienen su conducta. La estrategia es el distanciamiento estratégico. Ofrece un reconocimiento breve y educado, después cambia el tema o dirige tu atención hacia otra persona. En un grupo, concéntrate en crear conversaciones con quienes buscan un intercambio más equilibrado, en vez de invertir tu energía en controlar a quien quiere dominar la escena. Estos 4 patrones comparten una idea. La conducta difícil suele expresar el estado y los mecanismos aprendidos de la otra persona, no tu valor personal. El dominador ha aprendido que la intimidación produce resultados. El pasivo agresivo evita expresar directamente su malestar. El vampiro emocional ha relacionado la crisis con la atención y el apoyo. El buscador de atención siente que necesita ocupar el centro para sentirse valioso. Comprender el mecanismo no elimina la necesidad de poner límites, evita que interpretes cada conducta como un ataque personal. En cualquier relación, tu responsabilidad se limita a tu parte de la interacción. No puedes controlar las palabras, las acciones ni el estado emocional del otro, pero sí puedes decidir si te unes a su reactividad. Cuando la otra persona eleva la voz, hablar con más calma puede reducir la temperatura. Cuando critica, responder con curiosidad puede abrir espacio para comprender. Cuando está desbordada, conceder distancia puede resultar más útil que perseguir una respuesta inmediata. También necesitas separar a la persona de su conducta. Alguien puede actuar de manera desconsiderada sin que ese momento defina todo su carácter. Puede estar cansado, bajo presión o atravesando algo que desconoces. Esto no convierte en aceptable lo que hizo. Te permite abordar el comportamiento concreto sin transformar el conflicto en una condena completa de la persona. La habilidad más avanzada consiste en redirigir la energía emocional en lugar de absorberla o luchar contra ella. Si alguien está molesto, puedes reconocer lo que siente y llevar la conversación hacia una solución. Si te critica, puedes escuchar su perspectiva y preguntar qué propone, en vez de justificarte. No controlas si los demás reaccionan, pero sí decides si participarás. Esa elección protege tu paz y convierte tu presencia en una fuente de estabilidad. Capítulo 8. Domina tus emociones en situaciones de alta presión. Todo lo que has aprendido sobre el dominio emocional se pone a prueba cuando aumenta la presión. Una cosa es mantener la calma ante una molestia pequeña, otra es hacerlo durante una crisis que puede afectar tu trabajo, tu relación o algo que has tardado años en construir. En esos momentos se revela cuánto has entrenado realmente tu capacidad de responder. La mayoría rinde peor bajo presión porque permite que la situación desborde su pensamiento racional. Quienes conservan su eficacia no poseen necesariamente más talento, inteligencia o suerte.
Han preparado su sistema nervioso para permanecer estable y su atención para continuar en la tarea mientras el cuerpo está activado y el resultado es incierto. La primera clave consiste en comprender que la presión no procede solamente de las circunstancias. También nace de la interpretación que construye sobre ellas. Dos personas pueden afrontar el mismo problema y experimentar niveles de tensión muy distintos. Una piensa, todo se está derrumbando. No podré manejarlo. La otra reconoce la dificultad, pero se dice, esto es exigente, aunque tengo recursos para afrontarlo. Es el tipo de situación para la que me he preparado. Reencuadrar no significa fingir que el riesgo no existe. Los deportistas de élite, los equipos de emergencia y quienes trabajan en entornos extremos no niegan el peligro. Reconocen la realidad y eligen una interpretación que favorece su desempeño. Aquí resulta útil el pensamiento paradójico. Puedes admitir que una situación es grave y conservar la confianza en que encontrarás una respuesta. Puedes comprometerte por completo con tu tarea y, al mismo tiempo, aceptar que no controlas el resultado final. Sostener ambas verdades evita la rigidez mental que hace que una sola posibilidad parezca una catástrofe. También puedes ajustar tu perspectiva temporal. Si el futuro te abruma, vuelve al presente y pregúntate cuál es la siguiente acción que puedes controlar. Si el momento parece ocupar toda tu vida, amplía la perspectiva y observa cómo podría verse dentro de varios meses o años. Utiliza el marco temporal que te permita pensar con mayor claridad. La segunda clave es la preparación fisiológica. La inoculación del estrés consiste en exponerte voluntaria y controladamente a niveles manejables de incomodidad para practicar la regulación. Una exposición breve al frío o un ejercicio físico intenso, adaptado a tu capacidad, pueden activar sensaciones parecidas a las que aparecen bajo presión. El propósito no es soportar la incomodidad sin más. Mientras el cuerpo se activa, practicas las habilidades que necesitarás después: respirar lenta y profundamente, relajar los músculos, mantener un diálogo interior útil y concentrarte en el presente, en vez de anticipar cuánto falta para que termine. Así entrenas la capacidad de conservar disciplina mental mientras el cuerpo envía señales de alarma. La tercera clave es gestionar la atención. Bajo presión, la mente se dispersa entre todo lo que podría salir mal, las personas que observan y las consecuencias de un posible fracaso. Esa atención dividida reduce tu capacidad de ejecutar bien la tarea. La respuesta es concentrar toda tu energía mental en la acción concreta que necesitas realizar ahora. Esta concentración se entrena en momentos tranquilos. Elige una tarea, trabaja en ella durante 10 minutos y devuelve la atención cada vez que se desvíe. Después aumenta la dificultad y las distracciones. En una situación intensa, identifica el paso más importante y ocúpate de él. No intentes resolver mentalmente las 10 etapas siguientes. En una crisis compartida, tu manera de comunicar también influye en la presión del grupo. Habla un poco más despacio y de forma deliberada. Formula preguntas que devuelvan la atención a las opciones: ¿qué podemos hacer ahora? ¿O qué tendría que ocurrir para que esto funcione? Dividir un problema grande en tareas manejables y comunicar con anticipación los avances o dificultades reduce la confusión y evita que la reactividad de los demás determine el ritmo. La cuarta clave es la precisión emocional. Muchas personas llaman estrés o ansiedad a cualquier forma de activación, aunque esas palabras contienen experiencias diferentes. Pregúntate qué estás sintiendo exactamente. ¿Temes el resultado o te sientes estimulado por el desafío? ¿Te abruma la complejidad o ya percibes con claridad lo que debes hacer? ¿Sientes miedo al fracaso o motivación para conseguirlo? Las sensaciones físicas pueden parecerse, pero el significado modifica la respuesta. Aprende a distinguir la frustración de la decepción, la ansiedad del entusiasmo y la ira del dolor. Cuanto más precisamente nombres tu estado, con mayor precisión podrás regularlo. La quinta clave es concentrarte en el proceso, no en el resultado. Bajo presión, la mente quiere saber si triunfarás, qué pensarán los demás y qué ocurrirá si fallas. Sin embargo, el resultado depende parcialmente de factores que no controlas. El proceso sí está en tus manos. Un cirujano se concentra en realizar cada movimiento con precisión.
Un piloto sigue el procedimiento correspondiente. Un negociador hace buenas preguntas y escucha con atención. Del mismo modo, tú puedes dirigir tu esfuerzo, tu técnica, tu atención y tu actitud. Cuando ejecutas correctamente lo entrenado, reduces la presión adicional que produce intentar controlar lo incontrolable. La sexta clave es preparar planes de contingencia. Parte de la presión procede de no saber cómo responderás si algo cambia. Antes de una situación importante, contempla varios escenarios. Pregúntate qué harás si aparece un obstáculo, falla el plan inicial o surge el peor resultado razonablemente posible. Este ensayo mental reduce la incertidumbre y las decisiones que deberás tomar bajo tensión. La planificación, sin embargo, debe realizarse antes. Una vez dentro de la situación, deja de revisar todas las alternativas y ejecuta el plan que corresponde al momento. Preparar posibilidades y permanecer presente no son acciones opuestas. Planificas para no tener que improvisarlo todo y después actúas sobre lo que está ocurriendo ahora. La última clave es la recuperación y la reflexión. Una experiencia de alta presión consume recursos mentales y emocionales incluso cuando la manejas bien. Después, permite que el sistema nervioso vuelva a su estado habitual mediante respiración, movimiento físico o relajación. Evita encadenar inmediatamente otra actividad exigente o tomar una decisión importante mientras sigues activado. Cuando te hayas recuperado, revisa la experiencia con curiosidad, no con juicio. Pregúntate qué funcionó, qué podrías mejorar, qué descubriste sobre tus capacidades y cómo aplicarás ese aprendizaje la próxima vez. Esta revisión convierte cada situación de presión en preparación para la siguiente. Capítulo 9. No permitas que la crítica gobierne tu paz. Una de las mayores pruebas para el dominio emocional aparece cuando otra persona cuestiona lo que haces, cómo piensas o quién eres. Una sola observación puede alterar tu confianza y permanecer en tu mente durante horas. El verdadero problema comienza cuando permites que cada opinión entre sin filtro y adquiera autoridad sobre tu estado interior. Proteger tu paz no significa ignorar todo comentario incómodo ni construir una barrera que te impida reconocer tus errores. Significa desarrollar un filtro psicológico que separe la información útil de la negatividad que solo pretende debilitarte. Lo útil se analiza y se convierte en aprendizaje. Lo demás se queda fuera. El primer elemento de ese filtro es evaluar la fuente. Antes de dar peso a una crítica, pregúntate quién la formula. ¿Conoce realmente el asunto? ¿Ha demostrado experiencia en esa área? ¿Suele ofrecer observaciones constructivas? ¿Habla desde un deseo sincero de ayudarte o desde su propia inseguridad y necesidad de sentirse superior? Una opinión no se convierte en verdad porque se exprese con seguridad. El juicio de alguien que desconoce tu situación no merece el mismo peso que la observación de una persona competente y preocupada por tu crecimiento. No rechaces automáticamente una fuente cuestionable. Decide cuánto valor merece antes de permitir que afecte la imagen que tienes de ti mismo. El segundo elemento es analizar el contenido. Incluso una crítica mal formulada puede contener un dato aprovechable. Separa ese dato de la carga emocional que lo rodea. Pregúntate si existe un hecho verificable, una habilidad que podrías desarrollar o una conducta concreta que puedas modificar. Puedes aceptar la información sin aceptar el desprecio o el ataque personal que la acompaña. Imagina que alguien afirma que eres demasiado optimista con tus objetivos profesionales. No necesitas asumir que tu optimismo es un defecto. Puedes extraer preguntas útiles. ¿Necesito un plan más detallado? ¿He considerado los obstáculos principales? Conservas lo que puede mejorar tu estrategia y descartas la intención de reducir tu confianza. El tercer elemento es observar la intención. Algunas personas desean ayudarte o expresan una preocupación auténtica, aunque no sepan comunicarla bien. Otras critican para sentirse superiores, descargar su malestar o frenar aquello que les recuerda sus propias limitaciones. La preocupación sincera puede merecer escucha, la provocación no necesita ocupar espacio en tu mente. No siempre conocerás la intención del otro. Aún así, puedes reconocer que sus palabras hablan de su perspectiva, su estado y sus límites, además de hablar sobre tu conducta.
Esta distancia evita que una opinión temporal se transforme en una definición permanente de tu identidad. La confianza real no depende de recibir aprobación constante. No es creer que nunca te equivocarás, sino saber que puedes escuchar algo incómodo, evaluar lo que contiene, corregir lo necesario y continuar sin perderte a ti mismo. Si desaparece cada vez que alguien te desaprueba, todavía depende de circunstancias que no controlas. La confianza estable se construye mediante pruebas. Cada dificultad afrontada, habilidad adquirida y error corregido forma parte de ellas. Cuando una crítica te haga dudar de todo tu valor, recuerda los problemas que resolviste, tus progresos y las observaciones positivas que recibiste. Una voz crítica no borra toda esa evidencia. Este repaso no sirve para negar un error real, sino para impedir que un comentario aislado distorsione la imagen completa de tus capacidades. Puedes reconocer una debilidad sin concluir que eres incapaz y aceptar una decisión incorrecta sin condenar todas tus decisiones. La crítica mantiene su tamaño verdadero cuando la comparas con el conjunto de los hechos. Después puedes aplicar el reencuadre del crecimiento. En lugar de tratar la crítica como un ataque contra tu identidad, trátala como información que debe ser examinada. Incluso cuando se entrega con poca sensibilidad, quizá revele algo que necesitas aprender, una preparación que puedes mejorar o una manera distinta de actuar. No eliges la forma en que llegó el mensaje, pero sí decides qué utilidad extraer de él. Otra herramienta es el giro hacia la gratitud. Esto no significa agradecer una falta de respeto ni fingir que una observación hiriente fue agradable. Significa reconocer internamente lo que la experiencia te ofrece. Tal vez te mostró el verdadero carácter de alguien, te enseñó de quien no conviene aceptar consejos, te permitió practicar el autocontrol o reforzó tu determinación para mejorar. La crítica deja de ser una carga y se convierte en material para tu desarrollo. También puedes utilizarla como un espejo. Cuando alguien juzgue, exagere o proyecte su inseguridad sobre ti, pregúntate si alguna vez haces lo mismo con los demás. ¿Ofreces comentarios para ayudar o para demostrar superioridad? ¿Separas la conducta de la persona? ¿Comunicas una observación con respeto? De este modo, incluso una interacción negativa puede ayudarte a evitar el patrón que estás viendo. El último elemento es elegir una respuesta estratégica. No toda crítica exige una defensa, una explicación o una discusión. A veces la respuesta más fuerte es no responder. En otras ocasiones basta con decir, gracias por compartir tu perspectiva. Si la persona parece sincera, puedes pedir que concrete su observación para descubrir qué puedes utilizar. Si recurre a ataques personales, puedes establecer un límite y dejar claro que escucharás comentarios específicos, pero no aceptarás una conversación basada en el desprecio. La respuesta debe nacer de tus objetivos y tus valores, no del impulso de proteger tu orgullo. Pregúntate qué elección conservará tu dignidad, tu claridad y tu capacidad de aprender. Responder con serenidad no te obliga a tolerarlo todo. Puedes mantenerte abierto a la información y, al mismo tiempo, cerrar el acceso a quienes utilizan la crítica de forma repetida para alterar tu equilibrio. Cada crítica contiene dos posibles datos, uno sobre lo que haces y otro sobre quien la expresa. Examina ambos, conserva solamente lo que sea verdadero y útil, y no permitas que ninguno decida cuánto vales. Cuando aprendes a filtrar las opiniones en lugar de absorberlas, la negatividad ajena pierde el poder de gobernar tu paz y la información valiosa se convierte en combustible para crecer. Capítulo 10. Protege tu entorno mental y tu energía. Tu capacidad para mantener la calma no depende únicamente de la técnica que recuerdas en un momento difícil. También depende de la energía disponible y de todo lo que has permitido entrar en tu mente antes de que ese momento llegue. Cuando estás descansado, centrado y rodeado de influencias que favorecen la claridad, puedes elegir mejor tu respuesta. Cuando estás agotado y saturado de tensión, una molestia pequeña puede superar tus recursos. La autonomía emocional comienza al comprender que tu estado interior no tiene que quedar a merced de otras personas, de las noticias del día ni de un ambiente caótico. No significa aislarte o dejar de sentir lo que ocurre a tu alrededor. Significa conservar la capacidad de generar el estado que necesitas mediante tus decisiones, tus hábitos y tu atención,
en lugar de esperar que el exterior se comporte de una manera determinada. El primer aspecto que debes proteger es la energía física. Regular una emoción exige recursos. Cuando duermes poco, tienes hambre o acumulas estrés, la parte racional de tu mente dispone de menos capacidad para frenar un impulso. Por eso es más fácil interpretar un comentario como una amenaza, responder con impaciencia o tomar una dificultad normal como si fuera imposible de manejar. Cuida las condiciones que sostienen el descanso. Un dormitorio fresco, oscuro y silencioso, un horario relativamente constante y menos exposición a pantallas antes de dormir pueden favorecer un sueño de mayor calidad. Si los pensamientos pendientes aparecen al acostarte, anótalos para no intentar resolverlos todos en la cama. La estabilidad de la energía durante el día también importa. Pasar demasiadas horas sin comer o depender continuamente del azúcar y la cafeína puede producir subidas breves seguidas de caídas que aumentan la irritabilidad. Una alimentación regular y equilibrada reduce esas oscilaciones. El segundo aspecto es conservar la energía emocional. Cada decisión difícil, cada impulso que contienes y cada conversación tensa consume una parte de tus recursos. Una interacción puede durar 10 minutos y continuar agotándote durante horas si la reproduces una y otra vez. Imaginas respuestas diferentes y mantienes vivo el conflicto dentro de tu mente. El acontecimiento terminó. Tu atención sigue alimentándolo. Después de una experiencia intensa, reconoce con precisión lo que sientes y que lo produjo. Puedes admitir que una conversación te frustró porque no ocurrió como esperabas. Después decide qué aprendizaje conservarás y qué parte ya no necesitas seguir cargando. Procesar no consiste en fingir que nada pasó. Consiste en extraer la información útil sin pagar repetidamente por el mismo momento. El tercer aspecto es administrar la atención. Tu mente adopta la forma de aquello que contemplas con frecuencia. Si empiezas el día con noticias diseñadas para provocar alarma, continúas con conflictos en las redes sociales y terminas con contenido lleno de tensión, entrenas a tu atención para buscar amenazas, comparaciones y problemas. Realiza durante una semana una auditoría de tus entradas mentales. Registra las noticias que lees, el tiempo que pasas en redes sociales, el contenido que consumes y las conversaciones en las que participas. Después pregúntate qué efecto deja cada influencia. ¿Te vuelve más claro o más confuso? ¿Te inspira a actuar o te paraliza? ¿Fortalece una posibilidad o repite que nada puede cambiar? El propósito de esta auditoría no es eliminar toda información desagradable. Es distinguir entre lo que necesitas conocer y la estimulación negativa que consumes por hábito. Puedes mantenerte informado sin exponerte durante horas a la misma crisis. Puedes reconocer un problema sin participar en conversaciones que solo repiten quejas. Deja de seguir las cuentas que alimentan comparación constante y reduce el contenido que te deja alterado sin ofrecer comprensión ni acción posible. Después sustituye, no solo elimines. Elige libros, conversaciones, música y materiales que apoyen la manera de pensar que deseas desarrollar. La primera parte del día resulta especialmente importante porque establece la dirección inicial de tu atención. Puedes comenzar con silencio, movimiento, una lectura útil o una actividad que te centre antes de permitir que mensajes ajenos ocupen tu mente. Protege también la última parte del día. Si justo antes de dormir consumes discusiones, noticias alarmantes o estímulos constantes, llevas esa activación al descanso. Una lectura serena, música tranquila o una breve práctica de gratitud permiten cerrar el día con otro estado. Lo que haces por la mañana y por la noche crea dos límites que reducen la entrada automática de ruido mental. El cuarto aspecto es ordenar el ambiente físico y social. El ruido, el desorden y el caos producen una tensión de fondo que puede pasar inadvertida, pero sigue consumiendo atención. Observa qué espacios te ayudan a concentrarte y cuáles te mantienen en alerta. Reducir distracciones, organizar el lugar de trabajo o crear un rincón tranquilo puede liberar energía que antes utilizabas para resistir el entorno. Las personas también forman parte de ese entorno. Algunas relaciones te dejan con mayor claridad, apoyo y deseo de crecer, otras giran continuamente alrededor de quejas, críticas y conflictos. No siempre puedes alejarte por completo de quien drena tu energía,
especialmente si es un familiar o un compañero. Si puedes limitar el tiempo, elegir los temas y evitar asumir como propias sus emociones. La autonomía emocional te permite estar presente sin absorberlo todo. Rodéate deliberadamente de referencias que refuercen tus mejores cualidades. Pueden ser personas cercanas, autores, mentores o figuras cuya manera de actuar respetas. Estudia cómo piensan y pregúntate qué perspectiva aplicarían ante una decisión difícil. También puedes utilizar recordatorios visibles de tus valores y objetivos para devolver tu atención a lo que deseas construir cuando el entorno intente arrastrarla hacia el ruido. Finalmente, identifica las actividades que realmente restauran tu energía. Para algunas personas será caminar, leer o permanecer en silencio. Para otras, conversar con alguien cercano, crear algo o realizar ejercicio. Una actividad restauradora debe dejarte más centrado y capaz, no más agitado o agotado. Observa el efecto real en lugar de elegir lo que supuestamente debería relajarte. Proteger tu energía no consiste en evitar toda dificultad, sino en llegar a ella con recursos suficientes. Cada vez que eliges qué consumes, qué conversación prolongas, qué espacio habitas y cómo te recuperas, preparas tu próxima respuesta emocional. Tu entorno puede alimentar la reactividad o sostener tu dominio interior. La diferencia comienza en lo que permites entrar y decides conservar. Capítulo 11. Convierte las emociones negativas en fuerza. La mayoría de las personas trata las emociones difíciles como residuos que necesita eliminar cuanto antes. Intenta reprimir la ira, evitar la tristeza, borrar el miedo y escapar de la frustración. Sin embargo, estas emociones contienen dos elementos valiosos: energía e información. El problema no es sentirlas, sino permitir que consuman esa energía sin convertirla en una respuesta útil. Cuando suprimes una emoción, pierdes el mensaje que intentaba comunicar y mantienes su tensión dentro de ti. Cuando la obedeces sin reflexión, entregas el control a su impulso inmediato. Transformarla exige una tercera posibilidad: reconocerla, comprender que señala y dirigir su fuerza hacia una acción que apoye tus valores y tus objetivos. El proceso comienza con precisión. No basta con decir que te sientes mal. Necesitas distinguir si estás irritado, decepcionado, inquieto, herido, frustrado o avergonzado. Una emoción mal identificada conduce a una respuesta equivocada. Cuando la nombras con exactitud, puedes preguntarte: ¿qué está intentando mostrarme? ¿Qué considero amenazado? ¿Qué necesito proteger, cambiar, aprender o preparar? La emoción deja de ser una niebla y se convierte en información que puedes examinar. La ira, por ejemplo, suele aparecer cuando percibes una injusticia, una amenaza o la vulneración de algo importante para ti. Muchas personas solo conocen dos respuestas: descargarla contra alguien o esconderla hasta que se convierta en resentimiento. Ambas desperdician la concentración y la energía que la ira produce. La clave es separar esa energía de su objetivo inicial. No necesitas dirigirla contra la persona que la activó. Puedes utilizarla para resolver el problema, establecer un límite, corregir una situación o trabajar con mayor determinación en aquello que deseas construir. Pregúntate qué valor está defendiendo tu ira y qué acción concreta podría protegerlo sin causar un daño innecesario. Así conservas la fuerza del mensaje sin obedecer el impulso de atacar. Si la activación física es demasiado intensa para pensar con claridad, regula primero el cuerpo. Relaja de manera consciente los músculos tensos, camina o realiza unos minutos de movimiento para dar salida a la energía acumulada. El propósito no es borrar la emoción, sino reducir su intensidad hasta recuperar la capacidad de elegir dónde dirigirla. El miedo contiene otra clase de información. Suele indicar incertidumbre, una posible pérdida o algo que valoras lo suficiente como para no querer arriesgarlo. Eliminar todo miedo no sería valentía. La valentía consiste en reconocerlo, extraer su información y actuar de forma inteligente a pesar de su presencia. Pregúntate qué necesitas proteger, qué te falta conocer y qué preparación haría que el siguiente paso fuera más seguro. El miedo puede dejar de ser una orden de retirada y convertirse en una guía para avanzar con atención. La tristeza y la decepción también aclaran tus prioridades. La tristeza muestra que era valioso para ti a través de lo que duele perder.
La decepción revela que deseabas realmente mediante aquello que no ocurrió. Esa claridad puede ayudarte a decidir dónde invertirás tu tiempo, tu energía y tus recursos. La tristeza también puede ampliar la empatía hacia quienes han atravesado pérdidas semejantes. En lugar de verla como debilidad, puedes reconocerla como evidencia de tu capacidad para valorar, cuidar y establecer vínculos profundos. La frustración aparece cuando existe una distancia entre donde estás y donde quieres estar. Que algo te frustre suele significar que te importa mejorar. Sin embargo, esa energía se pierde cuando se transforma en queja, culpa o abandono. Utilízala como herramienta de diagnóstico. Si el mismo obstáculo se repite, quizá estás intentando resolver un problema nuevo con una estrategia antigua. Pregúntate qué habilidad necesitas desarrollar, qué método debes ajustar y qué alternativa todavía no has probado. La frustración se convierte entonces en curiosidad, aprendizaje y persistencia. La ansiedad y la preocupación miran hacia el futuro. Contienen información sobre posibles dificultades para las que quizá necesitas prepararte. El problema aparece cuando la amenaza permanece vaga y la mente repite posibilidades negativas sin producir ninguna respuesta. Convierte lo impreciso en algo específico. ¿Qué te preocupa exactamente? ¿Qué parte puedes controlar? ¿Qué información necesitas? ¿Qué harás si sucede? La preocupación resulta productiva cuando conduce a preparación, se vuelve agotadora cuando solo alimenta la repetición mental. La diferencia es la acción. La culpa y la vergüenza señalan una posible distancia entre tus actos, tus valores y la persona que quieres ser. Escapar de ellas impide corregir el rumbo, pero convertirlas en una condena permanente también paraliza. Examina qué conducta necesita reparación, qué decisión debería cambiar y cómo puedes actuar de una manera más coherente la próxima vez. Conserva la orientación moral de la emoción, pero no permitas que un error se convierta en toda tu identidad. Aquí resulta útil una mentalidad de crecimiento. Un contratiempo no demuestra que tu capacidad sea fija ni que hayas llegado a tu límite. Puede revelar una habilidad que todavía debes desarrollar, una estrategia que necesita revisión o una preparación insuficiente. Cuando interpretas la dificultad como información, la decepción deja de ser un veredicto y se convierte en una oportunidad para aumentar tu capacidad. Esta transformación también fortalece 4 recursos: la esperanza para encontrar más de un camino, la confianza para actuar, la resiliencia para recuperarte y el optimismo para mantener abierta la posibilidad de una solución. No eliminan la emoción difícil. Evitan que esa emoción cierre todas las opciones y te recuerdan que puedes elegir una respuesta incluso cuando no elegiste la situación. Practica siempre la misma secuencia. Primero nombra con precisión lo que sientes. Después identifica el mensaje y la energía que contiene. Por último, elige una acción que respete la información sin obedecer el impulso. La ira puede convertirse en determinación, el miedo en preparación, la tristeza en claridad, la frustración en aprendizaje, la preocupación en un plan y la culpa en corrección. Esta capacidad requiere paciencia. Tus respuestas habituales se han reforzado durante años y no desaparecerán en un solo intento. Cada vez que eliges transformar una emoción en lugar de reprimirla o dejarte arrastrar por ella, fortaleces una manera distinta de responder. El objetivo no es dejar de sentir emociones negativas, sino aprender a utilizarlas con tanta claridad que aquello que antes agotaba tu energía empiece a orientar una acción más consciente. Capítulo 12. Convierte tu calma en una influencia positiva. El dominio emocional comienza como una capacidad personal, pero no termina en ti. Cada vez que entras en una conversación o una reunión, tu estado influye en el ambiente. Las personas observan tu tono, tu ritmo y la forma en que respondes a la incertidumbre. Sin proponértelo, puedes aumentar la tensión o convertirte en una presencia que devuelve claridad. Esta es la base del liderazgo emocional. No depende de un cargo, de autoridad formal ni de tener todas las respuestas. Consiste en influir mediante tu ejemplo, tu presencia y la seguridad que generas en los demás. Una persona puede dirigir un equipo y llenar cada interacción de ansiedad. Otra puede no ocupar ningún puesto importante, y aún así, ser aquella a la que todos miran cuando aparece una dificultad. La forma más poderosa de influencia es el modelado emocional.
Las personas aprenden más de lo que haces que de lo que les aconsejas. Si hablas de calma, pero respondes con irritación ante el primer contratiempo, tu conducta transmite el mensaje verdadero. Si reconoces el problema, mantienes la perspectiva y buscas una solución, demuestras que es posible atravesar la dificultad sin quedar dominado por ella. Por eso, antes de una interacción importante, pregúntate qué estado deseas transmitir. Si quieres una conversación colaborativa, entra dispuesto a colaborar. Si esperas que un grupo afronte un desafío con confianza, procura que tus palabras, tu postura y tus decisiones expresen una confianza realista. No puedes exigir estabilidad mientras comunicas alarma con cada gesto. Esto no significa fingir entusiasmo ni esconder toda preocupación. La autenticidad emocional estratégica consiste en ser sincero sin descargar indiscriminadamente lo que sientes sobre los demás. Puedes admitir, la situación es difícil y todavía no tenemos todas las respuestas, y añadir, vamos a revisar lo que sí sabemos y decidir el siguiente paso. Reconoces la realidad, pero eliges una expresión que orienta en vez de paralizar. Una de las responsabilidades centrales de esta influencia es crear seguridad psicológica. Las personas necesitan sentir que pueden hacer una pregunta, proponer una idea, admitir que no saben algo o reconocer un error sin ser humilladas. Esa seguridad se construye principalmente a través de tu primera respuesta ante la imperfección. Si alguien comete un error y reaccionas con acusaciones, le enseñas a ocultar información la próxima vez. El resto del grupo también aprende que parecer competente es más seguro que ser honesto. En cambio, si preguntas qué ocurrió, qué puede aprenderse y cómo evitar que vuelva a suceder, proteges la responsabilidad sin destruir la apertura. No eliminas las consecuencias ni reduces los estándares. Creas las condiciones para que los problemas aparezcan a tiempo y puedan resolverse. El liderazgo emocional también utiliza expectativas positivas. La mayoría se relaciona con los demás según sus fallos recientes o sus límites visibles. Una influencia constructiva reconoce la realidad actual, pero también la capacidad que todavía puede desarrollarse. Cuando comunicas confianza de manera concreta, ayudas a que la otra persona contemple una posibilidad más amplia sobre sí misma. No se trata de elogiar sin fundamento. Resulta más útil señalar una conducta real. Mantuviste la claridad cuando la conversación se volvió difícil. Este reconocimiento muestra que fortaleza conviene repetir. Las personas suelen crecer hacia aquello que se reconoce en ellas con honestidad y precisión. La misma actitud transforma los conflictos. Un desacuerdo puede convertirse en una lucha por tener razón o en información sobre perspectivas distintas y necesidades no expresadas. Tu estado influye en cuál de esos caminos tomará la conversación. Si respondes desde la defensa, la otra persona suele protegerse aún más. Si mantienes curiosidad y firmeza, puedes comprender el desacuerdo sin renunciar a tu posición. Redirige la atención desde la culpa hacia la solución. Ante una queja, pregunta qué cambio concreto sería útil. Ante un error, pregunta qué puede hacerse de manera diferente la próxima vez. Ante dos posiciones enfrentadas, busca el interés que ambas intentan proteger. Esto no evita el conflicto ni exige aceptar una conducta inadecuada. Permite utilizar la energía del desacuerdo para producir claridad, acuerdos y decisiones mejores. También necesitas practicar una empatía que no absorba. Comprender el miedo, la frustración o la tristeza de alguien no te obliga a adoptar ese mismo estado. Si te hundes emocionalmente con cada persona que intentas apoyar, pronto perderás la estabilidad que podía servirle. Puedes escuchar con atención, reconocer lo que vive y permanecer centrado. Tu límite no reduce la compasión, hace que tu apoyo sea sostenible. La diferencia está entre acompañar y asumir. Acompañar es permanecer presente. Asumir es sentirte responsable de cambiar el estado del otro o resolver todos sus problemas. El liderazgo emocional ofrece un entorno en el que cada persona puede recuperar su capacidad para pensar, decidir y regularse. Cuando compartas una herramienta que te ha servido, hazlo con humildad y cuando la otra persona esté abierta a recibirla. Tu ejemplo tendrá más fuerza que una lección no solicitada. Ayudar a otros también profundiza tu aprendizaje y te mantiene responsable ante lo que recomiendas.
No necesitas aparentar perfección. Reconocer un error y mostrar cómo lo corregiste puede enseñar más que fingir que nunca fallas. Con el tiempo, esta coherencia puede crear una espiral emocional ascendente. Tu estabilidad facilita que otra persona recupere la suya. Esa persona responde después con mayor claridad y reduce la tensión de alguien más. Un equipo aprende a hablar de los errores sin esconderlos. Una familia empieza a resolver desacuerdos sin convertirlos en ataques personales. El cambio no procede de controlar a todos, sino de elevar la calidad emocional de cada interacción. Tu paz interior alcanza una nueva dimensión cuando deja de ser únicamente un refugio personal y se convierte en una fuerza que mejora el espacio que compartes. No necesitas dominar la habitación ni convencer a todos. Mantén tu centro, expresa la verdad de una manera útil, reconoce la capacidad de los demás y dirige la atención hacia el aprendizaje y la solución. Cuando tu calma es coherente, las personas no solo la perciben, empiezan a recordar que ellas también pueden elegirla. Capítulo 13. Crea tu sistema operativo emocional. Conocer una técnica no garantiza que la utilizarás cuando más la necesites. Puedes comprender cómo respirar, pausar, reinterpretar una situación o dirigir tu atención, y aún así, volver a tus antiguos patrones en cuanto aparezcan el cansancio, la presión o una provocación inesperada. La diferencia entre entender el dominio emocional y vivirlo está en convertir el conocimiento en un sistema. Tu sistema operativo emocional es el conjunto de prácticas diarias, diseños ambientales y protocolos de respuesta que funcionan en segundo plano. Su propósito es hacer que la calma deje de depender de un esfuerzo aislado y se convierta gradualmente en tu manera habitual de responder. El primer componente es una rutina breve de entrenamiento emocional. No necesita ocupar una hora ni incluir muchas técnicas. 5 o 10 minutos diarios de práctica concentrada producen más cambio que una sesión larga realizada de manera ocasional. La constancia enseña a tu mente y a tu cuerpo qué respuesta deben repetir. Puedes dividir esos minutos en 3 partes. Comienza observando lo que ocurre dentro de ti sin corregirlo de inmediato. Después practica una respiración lenta que asocie la activación con una vuelta consciente a la calma. Termina anotando qué emoción apareció durante el día, que la activó y qué respuesta deseas fortalecer. El segundo componente es diseñar el entorno para que apoye el sistema. Ya sabes que los espacios, las personas y los contenidos influyen en tu estado. Ahora transforma esa comprensión en decisiones que no tengas que renegociar todos los días. Reserva un momento definido para practicar, conserva visibles los recordatorios de tus valores y considera tu energía al programar conversaciones exigentes. Un sistema eficaz no confía en que siempre tendrás motivación, organiza las condiciones para que la conducta útil sea la más fácil de iniciar. El tercer componente es identificar tus patrones y preparar respuestas. Durante 2 semanas, lleva un registro sencillo de cada reacción emocional importante. Anota qué ocurrió, qué sentiste, cómo respondiste y qué habrías preferido hacer. Al revisar las entradas, busca repeticiones. Tal vez ciertas críticas te afectan más cuando estás agotado, determinadas personas activan siempre la misma historia mental o algunas situaciones producen señales físicas parecidas antes de que pierdas claridad. Después crea un protocolo para cada categoría frecuente. No necesitas predecir cada detalle. Basta con decidir de antemano la primera respuesta que protegerá tu capacidad de elegir. Puede ser pausar antes de hablar o pedir tiempo para revisar una crítica. Una respuesta preparada reduce las decisiones que debes tomar mientras la emoción está activa. La práctica puede avanzar de forma progresiva. Empieza aplicando tus protocolos en situaciones de bajo riesgo, donde un error tenga consecuencias pequeñas. Cuando la respuesta comience a sentirse más estable, llévala a interacciones más difíciles. No se trata de buscar conflictos ni de exponerte a situaciones dañinas. Se trata de dejar de evitar toda incomodidad y utilizar desafíos manejables para ampliar tu capacidad. El cuarto componente es disponer de protocolos de recuperación. Varias experiencias exigentes pueden acumularse hasta superar tu equilibrio. Tu sistema debe incluir una opción inmediata para reducir la activación, una práctica para las horas posteriores y una forma de recuperación más profunda después de periodos prolongados de tensión.
Prepáralas antes de necesitarlas para que una dificultad no continúe influyendo en todas las interacciones siguientes. El quinto componente es medir lo que ocurre. Las sensaciones no siempre reflejan el progreso. Puedes creer que no has mejorado porque todavía sientes emociones intensas, aunque ahora las reconoces antes y te recuperas con mayor rapidez. También puedes repetir una reacción que ya se ha vuelto invisible para ti. Elige una medida sencilla. Valora cada día tu dominio emocional del 1 al 10 o registra cuando utilizaste el protocolo previsto. Después de una conversación importante, pregúntate qué funcionó y qué ajustarías. Una revisión semanal permite observar tendencias sin convertir cada error en un juicio sobre tu identidad. Una persona de confianza o una comunidad comprometida con el mismo crecimiento puede reforzar el seguimiento cuando disminuya tu motivación. Su apoyo no sustituye tu responsabilidad, ayuda a sostenerla. El sexto componente es crear rutas alternativas e integrar los fallos. Un sistema frágil depende de una sola rutina y se derrumba cuando cambia el horario o pierdes varios días de práctica. Un sistema resistente ofrece más de un camino, prácticas de distinta duración, recursos internos y apoyo externo, revisión cotidiana y evaluación periódica. Incluye también un protocolo para volver. Si interrumpes la rutina, no conviertas esa pausa en prueba de que has fracasado. Examina qué debilitó el sistema, modifica lo necesario y retoma la versión más sencilla de la práctica. Los tropiezos aportan datos sobre el diseño. Cuando los utilizas para mejorar la estructura, dejan de romper la constancia y comienzan a fortalecerla. El séptimo componente es la adaptación continua. Las mismas prácticas no servirán de idéntica manera en todas las etapas de tu vida. Tus responsabilidades, relaciones, niveles de energía y desafíos cambiarán. Programa revisiones regulares para preguntarte qué está funcionando, qué se ha vuelto mecánico, qué necesita renovarse y qué nueva situación exige otra estrategia. La constancia no significa repetir eternamente un método sin modificarlo. Significa conservar el compromiso mientras permites que el método evolucione. Puedes alternar etapas de mayor desafío con periodos de consolidación y recuperación, de la misma manera que un entrenamiento bien diseñado combina esfuerzo y renovación. Finalmente, integra este sistema con el resto de tu vida. Antes de asumir una responsabilidad, considera qué exigencia emocional añadirá. Antes de perseguir una meta, identifica qué capacidad necesitarás fortalecer. Incluye tu equilibrio en la manera en que organizas el tiempo, cuidas tus relaciones y tomas decisiones profesionales. El dominio emocional no debe existir como una actividad separada, sino como un criterio presente en aquello que construyes. No necesitas un sistema perfecto. Necesitas uno suficientemente claro para orientarte, suficientemente resistente para sobrevivir a una interrupción y suficientemente flexible para crecer contigo. La calma se vuelve más estable cuando deja de depender de recordar una técnica en el peor momento y empieza a surgir de lo que practicas, preparas, observas y corriges cada día. Capítulo 14. Reentrena tu cerebro para la calma. Tus reacciones emocionales pueden parecer parte de tu carácter porque las has repetido durante mucho tiempo. Si respondes siempre con tensión ante una crítica o con ansiedad ante la incertidumbre, tu mente aprende a recorrer ese camino con rapidez. Lo familiar termina pareciendo inevitable, pero un patrón aprendido no es una condena permanente. Tu cerebro posee la capacidad de reorganizarse mediante la experiencia y la repetición. Esta capacidad, llamada neuroplasticidad, permite que algunas conexiones se fortalezcan y otras pierdan influencia según la manera en que utilizas tu atención, interpretas una situación y eliges responder. Cada vez que interrumpes una reacción automática y actúas con mayor conciencia, facilitas que esa elección vuelva a estar disponible en el futuro. Esto explica por qué al principio mantener la calma puede sentirse artificial. La vía antigua ha sido practicada cientos de veces, mientras que la nueva apenas comienza a formarse. La aparición del impulso anterior no demuestra incapacidad, revela la diferencia entre un circuito muy reforzado y otro que necesita repetición. La práctica construye una alternativa hasta volverla más accesible. En este proceso intervienen varias funciones del cerebro. La amígdala participa en la detección rápida de posibles amenazas,
mientras que la corteza prefrontal ayuda a evaluar y controlar impulsos. El objetivo no es apagar la alarma ni dejar de sentir, sino permitir que la señal emocional sea examinada antes de actuar. La conciencia corporal también es decisiva. Notar un cambio en la respiración, el ritmo del corazón o la tensión muscular permite reconocer la activación cuando todavía es manejable. Al detectar esas señales y responder deliberadamente, entrenas a tu cerebro para recuperar antes la elección. Con el tiempo, la pausa comienza a aparecer dentro de la reacción. 3 factores favorecen este aprendizaje: constancia, implicación emocional y novedad. La constancia mantiene activa la nueva vía, la implicación vuelve significativa la experiencia, y la novedad obliga al cerebro a aplicar lo aprendido fuera de un solo contexto. Utilizar la habilidad ante desafíos gradualmente distintos enseña a tu sistema que la calma también es posible allí. Una de las herramientas más útiles para acelerar este proceso es el ensayo mental. Cuando imaginas con detalle una conducta, tu cerebro activa parte de los circuitos que utilizaría al realizarla. La visualización no sustituye la experiencia real, pero puede preparar la respuesta antes de que aparezca el momento difícil. Elige una situación concreta que active un patrón conocido. No imagines solo un final perfecto. Reproduce el proceso, escucha las palabras incómodas, percibe la tensión, observa el pensamiento automático y visualízate haciendo una pausa. Después ensaya el tono, las palabras y la postura que deseas utilizar. Cuanto más precisa sea la escena, más útil será el entrenamiento. También puedes practicar una visualización de identidad. En lugar de pensar quiero reaccionar mejor, representa a la persona que conserva su claridad sin negar lo que siente. Observa cómo escucha, respira y decide qué proteger. No inventas un personaje falso, familiarizas a tu mente con una versión de ti que estás aprendiendo a encarnar. Incluso una situación temida puede convertirse en entrenamiento. Imagina que un plan falla o aparece un cambio inesperado y practica cómo conservarías la perspectiva, buscarías información y escogerías el siguiente paso. El propósito no es alimentar el temor, sino mostrar a tu mente que la incertidumbre no elimina tus recursos. Los hábitos emocionales también siguen una secuencia de señal, rutina y recompensa. Una crítica puede ser la señal, defenderte de inmediato, la rutina, y la sensación de proteger tu orgullo, la recompensa. Para modificar el hábito necesitas reconocer la señal, sustituir la rutina y elegir una recompensa de mayor valor a largo plazo. Ante esa misma crítica, la nueva rutina podría consistir en respirar, escuchar hasta el final y pedir un ejemplo específico. La recompensa ya no sería la satisfacción momentánea de responder, sino conservar tu dignidad, comprender la información y sentir orgullo por haber actuado de acuerdo con tus valores. Cuando la nueva respuesta ofrece una recompensa reconocible, el cerebro tiene una razón para repetirla. Los planes de tipo si ocurre esto, haré aquello vuelven esa sustitución más concreta. Si alguien me interrumpe, esperaré a que termine antes de responder. Si noto que mi voz se acelera, reduciré el ritmo antes de continuar. Una intención específica disminuye la cantidad de decisiones que debes tomar mientras estás activado y convierte una aspiración general en una instrucción practicable. El entrenamiento debe avanzar gradualmente. Comienza con situaciones que te incomoden sin desbordarte y aumenta la dificultad a medida que la respuesta se fortalezca. Una práctica demasiado fácil no exige adaptación, una presión excesiva puede devolverte al patrón antiguo. El desafío útil produce activación y todavía permite aplicar lo aprendido. El estrés acumulado dificulta la reflexión y vuelve más sensible el sistema de alarma. El descanso y la regulación crean mejores condiciones para consolidar lo aprendido. La saturación constante hace más difícil acceder a ello. Tu entorno social también participa en el reentrenamiento. El cerebro aprende observando e imitando. Las personas que responden con claridad ofrecen modelos que tu mente puede estudiar, mientras que la reactividad constante puede reforzar respuestas semejantes. Elegir buenas referencias proporciona ejemplos de la conducta que deseas normalizar. El cambio suele acumularse antes de volverse evidente. Durante un tiempo quizá tengas que recordar cada paso y sientas que avanzas lentamente. Después notarás que reconoces antes la activación,
que necesitas menos esfuerzo para pausar o que una respuesta serena aparece sin haberla preparado conscientemente. Un tropiezo ocasional no destruye las conexiones desarrolladas, muestra que vía necesita más práctica. No estás obligado a conservar para siempre las reacciones que aprendiste en otra etapa de tu vida. Cada ensayo, cada pausa y cada respuesta consciente modifica la probabilidad de lo que harás después. Reentrenar tu cerebro para la calma consiste en repetir una elección hasta que la serenidad deje de ser una excepción conseguida con esfuerzo y se convierta en una ruta que tu mente reconoce como propia. Capítulo 15. Empieza a vivir como una persona inquebrantable. Llegar al final de este recorrido no significa que ya nunca volverás a sentir ira, miedo, ansiedad o frustración. Significa que ahora puedes relacionarte con esas emociones de otra manera. Ya no necesitas obedecerlas, esconderlas ni permitir que una reacción momentánea decida algo que afectará tu futuro. Puedes sentir profundamente y al mismo tiempo, conservar tu centro. Eso es ser emocionalmente inquebrantable. No es volverte frío, distante o indiferente. Es cuidar sin perderte, involucrarte sin quedar dominado y atravesar la incertidumbre sin entregar tu paz a cada cambio externo. La vida seguirá presentando personas difíciles, planes que no salen como esperabas y momentos que pondrán a prueba tu equilibrio. La diferencia estará en quien dirige tu respuesta. Al principio, el dominio emocional parece una serie de técnicas. Recuerdas que debes pausar, respirar, observar el cuerpo, nombrar lo que sientes o cambiar la interpretación de una situación. Todo requiere atención. Sin embargo, la práctica constante produce una transformación más profunda. Aquello que haces deliberadamente empieza a formar parte de quien eres. Un día descubres que no necesitas recordarte que debes esperar antes de responder. La pausa aparece por sí sola. Notas que una crítica ya no activa de inmediato la necesidad de defenderte, que puedes escuchar un desacuerdo sin convertirlo en una amenaza y que recuperas la claridad con mayor rapidez después de una dificultad. La regulación deja de sentirse como una actuación y comienza a convertirse en tu manera natural de estar en el mundo. Esta integración no exige perfección. Una persona inquebrantable también puede sentirse herida, perder temporalmente la perspectiva o responder peor de lo que deseaba. La diferencia es que no convierte ese momento en su identidad. Lo reconoce, repara lo necesario, aprende y regresa a su centro. La verdadera estabilidad no consiste en no desviarse jamás, sino en saber volver sin abandonarse. También requiere flexibilidad. Mantener la calma no significa utilizar la misma respuesta en todas las situaciones. A veces necesitarás escuchar, otras, hablar con firmeza. En ciertos momentos convendrá esperar y en otros, actuar de inmediato. Puedes reconocer que algo duele y seguir confiando en tu capacidad para atravesarlo. Puedes aceptar una limitación actual sin renunciar a tu posibilidad de crecer. Una fortaleza rígida termina rompiéndose, una fortaleza consciente sabe adaptarse sin traicionar sus valores. Cada una de estas elecciones parece pequeña, pero su efecto se acumula. El dominio emocional funciona como el interés compuesto. Una pausa evita una frase innecesaria, esa frase protege una conversación. Las conversaciones protegidas construyen confianza. Lo que parece una sola respuesta empieza a modificar la calidad de una relación. Cada vez que aportas claridad en lugar de aumentar el caos, también demuestras que pueden contar contigo. Con el tiempo te conviertes en la persona a la que buscan cuando una decisión es difícil o una situación se vuelve incierta. Tu influencia no nace de intentar impresionar, sino de la seguridad que produce tu coherencia. Tus decisiones cambian cuando una emoción temporal deja de controlar el volante. Puedes elegir relaciones, oportunidades y respuestas según tus valores y prioridades de largo plazo. Además, al recibir una crítica sin quedar atrapado en la defensa, extraes información útil. La energía antes consumida por el resentimiento queda disponible para aprender, crear y avanzar. Tu cuerpo también recibe ese beneficio. Reducir la activación innecesaria favorece el descanso, la claridad y la recuperación. Esa estabilidad, unida a una reputación confiable, abre oportunidades que exigen responsabilidad y madurez.
Cada oportunidad bien gestionada fortalece tu capacidad y te prepara para la siguiente. Sin embargo, el resultado más valioso es interior, saber que tu estado no tiene que depender por completo del comportamiento ajeno. Nadie necesita actuar exactamente como deseas para que conserves tu dignidad. La paz no es ausencia de dificultad, sino la confianza de que puedes sentir una emoción, escuchar su información y seguir eligiendo tu respuesta. Los desafíos dejan entonces de ser únicamente amenazas y también se convierten en entrenamiento. Una conversación exigente fortalece tu escucha, un límite difícil refuerza tus valores, un contratiempo desarrolla perspectiva. Incluso una reacción imperfecta señala dónde debes seguir practicando. No niegas el dolor, aprendes a extraer crecimiento de aquello que no pudiste evitar. Esta forma de vivir influye también en los demás. Tu presencia puede reducir la tensión y mostrar que existe otra manera de responder. No necesitas dar lecciones ni parecer perfecto. La coherencia cotidiana enseña más que cualquier discurso y convierte la calma en una posibilidad visible. Conserva una mente de principiante. Tus responsabilidades cambiarán, aparecerán nuevos desencadenantes y la vida revelará aspectos que todavía debes trabajar. La persona verdaderamente fuerte no protege una imagen impecable, mantiene la disposición a observarse, corregir y continuar creciendo. Ahora posees un camino completo: reconocer la activación, crear espacio antes de responder, comprender la emoción, revisar la interpretación, proteger tus límites y sostener la práctica hasta que el cerebro la vuelva familiar. Pero todo ese conocimiento solo adquiere valor cuando entra en una decisión real. No necesitas transformar toda tu vida hoy. Necesitas realizar la próxima elección de una manera distinta. Puede ser no responder de inmediato a un mensaje, respirar antes de una conversación o decir con calma lo que ya no aceptarás. Esa elección será pequeña, pero será el primer depósito de una nueva forma de vivir. No esperes a sentirte preparado. La persona inquebrantable no aparece antes de la práctica, se forma dentro de ella, cada vez que eliges conciencia en lugar de impulso y respeto por tu futuro en lugar de alivio momentáneo. Tu paz no depende de controlar lo que ocurra a tu alrededor. Depende de recordar que, incluso cuando no eliges la situación, todavía puedes elegir quién serás dentro de ella. Empieza ahora. Haz una pausa, recupera tu centro y vive como la persona que ya no entrega a nadie el poder de decidir su mundo interior.